vemos hoy en día muchas publicidades que dicen, venía a Paraguay y pagás impuestos cero, ¿verdad? 0% de impuestos por tus ingresos. Y ahí es donde un poquito yo creo que no es la información, Es engañoso, Javier. no es completa. Sí. ¿Sí? Hay falta información. Exactamente. No te digo que es mentira, ¿sí? Pero no es completa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jacinto Yorca y esto es un nuevo capítulo de el podcast de Vivir en Paraguay, el programa donde analizamos, pensamos, aprendemos de cómo es Paraguay para que los extranjeros que quieren venir aquí sepan y tengan una realidad más completa del país y también, ¿por qué no? Pues que los paraguayos y todos los demás personas también pues sigan estando en contacto con Paraguay. Hoy nos acompaña Javier Rojas. Es socio en Daniel Ericechi y Asociados, que es una reconocidísima firma especializada en auditoría, contabilidad y asesoría tributaria. Y con más de 20 años de experiencia, Javier ha guiado exitosamente tanto a empresas locales como a internacionales en sus estrategias fiscales, asegurando una gestión tributaria óptima en Paraguay. Así que así es. Hoy vamos a hablar de algo que a todos los extranjeros siempre están planteándose y es qué pasa con los impuestos en Paraguay. Javier, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Jacinto? Buen día a todos. Un gusto acompañarte y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy es un día especial porque todos sabemos que la gente, obviamente, uno de los atractivos que tiene Paraguay es el sistema tributario. Y podrías, por favor, para empezar, Javier, explicarnos de manera sencilla, para alguien que empieza a familiarizarse con Paraguay, cómo funciona el sistema tributario en Paraguay. Ya, ok. Aquí es importante, Jacinto, tener un poquito en cuenta y hacer una división, ¿verdad? En personas físicas y empresas, que son las personas jurídicas. Entonces, en base a eso, vamos un poco mencionando los impuestos que tienen como Venga. obligación cada uno, ¿verdad? Las personas físicas, como tal, ¿verdad? Tienen una obligación del IVA, que es el IVA mensual, impuesto al consumo, impuesto al valor agregado. En Paraguay es de liquidación mensual ese impuesto. También tiene el impuesto a la renta personal, que es de liquidación anual para el caso de las personas físicas. Y el cierre anual siempre es al 31 de diciembre. Las presentaciones, las obligaciones se realizan dentro de los primeros meses del año siguiente, ¿verdad? Al terminado. Y entrando un poquito en lo que es empresa, en la personería jurídica, tenemos también el impuesto al valor agregado, que es también de liquidación mensual. Y también tenemos el impuesto a la renta empresarial, que es el impuesto sobre las ganancias. En forma conjunta, tenemos también el impuesto a los dividendos y utilidades, que afecta a las personas físicas que cuentan con participación en las sociedades. Eso también es de liquidación anual, eventualmente siempre al cerrar el ejercicio fiscal, en base a los resultados que se obtuvieron, se pagan un impuesto que equivale a el 8% para los paraguayos o para la gente que tiene obtenida la nacionalidad en Paraguay o como mencionarte, el domicilio fiscal, ¿verdad? Y del 15% para los extranjeros que, si bien tienen inversiones en Paraguay, no tienen la radicación aquí en Paraguay, ¿verdad? Entonces, un poquito, ese es el esquema básicamente impositivo que tenemos hoy en Paraguay. Un impuesto al consumo, que es el impuesto al valor agregado, y el impuesto a la ganancia, que se parte en IRP para las personas físicas y el IRE para las empresas. Y aquí es donde podemos hablar, Javier, de algo de lo que yo también he hablado y que, bueno, y que es muy didáctico, ¿no? Que hablamos de aquí como una regla del triple 10, ¿no? Que permite comprender, ¿no? Rápidamente de que hablamos de que el máximo es un 10 con la salvedad que tú comentabas de personas que están en el extranjero, que tienen intereses económicos en Paraguay, pues que tienen un Exactamente. 15. Asimismo, la tasa del IVA, el tope máximo es el 10%, hay una tasa diferenciada del 5% sobre ciertos productos y servicios. Alquiler para vivienda familiar, por ejemplo, es del 5%. Un servicio profesional está grabado al 10%, ¿verdad? El impuesto a la renta, tanto como el IRP, tienen una tasa máxima del 10%. En el caso del IRP tenemos una tasa gradual del 8, 9 hasta el 10%. Y en el IRE tenemos una tasa del 10% sobre los resultados contables, más menos los ajustes impositivos eventualmente.
Pero es interesante porque has dicho que empieza en el 8%. Es decir, que aunque Claro, hablamos de un 10, realmente puede llegar a ser menos o incluso puede llegar a no darse, ¿no? Porque hay un umbral, ¿verdad, Javier? Para empezar a tener el impuesto de la renta personal, que es la declaración de la renta, ¿no? Anual. exactamente, así mismo. O sea, tenemos escalas para la aplicación de tasas. Tenemos una escala hasta 50 millones, después superando los 50 millones hasta los 150 millones y pasando los 150 millones tenemos Ujú. otro porcentaje aplicable, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Realmente también podría darse eventualmente el pago de no impuesto cuando tu liquidación, deduciendo gastos, eventualmente esté por debajo de una escala determinada. Entonces, generalmente eso se da en el primer año cuando se ingresa recién para las franjas del IRP. Pero en Ujú. los años siguientes, prácticamente siempre que tengas un resultado eventualmente positivo, ya correspondería, pero la tasa más baja es la del 8% con la que se inicia eventualmente. Ujú. Es así. Bien, bien, bien. Y estoy pensando, bueno, esto está claro que deben tenerlo en cuenta todos los extranjeros que quieran vivir o invertir o trabajar en Paraguay y también los paraguayos. Es decir, porque aquí hay una cosa, Javier, que yo en mi experiencia como extranjero residente en Paraguay observo, y es que hay a veces, he encontrado muchos paraguayos que piensan que los extranjeros no pagan impuestos o que tienen unas condiciones muy beneficiosas, pero realmente las reglas del juego son las mismas para todos. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna distinción por ser extranjero o ser paraguayo, ¿verdad? La única eventual distinción que tenemos es lo que mencionaba al principio, al momento de la distribución de dividendos, ¿verdad? Del IDU, que al ser paraguayos eventualmente o gente radicada en Paraguay con domicilio fiscal en Paraguay, pagan el, perdón, el 8%, ¿verdad? Sin embargo, eh, al ser extranjero pagan el 15%. En cuanto a los demás impuestos, el tratamiento es exactamente el mismo, no hay Ujú. ninguna distinción en base a eso, todo está dado por el servicio eventualmente que presta y eventualmente donde lo presta también, ¿verdad? Esas sí son las distinciones, pero eso es aplicable tanto a un paraguayo como a un extranjero sin ningún inconveniente, ¿verdad? Eh, ¿Por qué menciono? Es importante que hayas mencionado eso realmente porque vemos hoy en día muchas publicidades que dicen, venía a Paraguay y pagás impuestos cero, ¿verdad? 0% de impuestos por tus ingresos. Y ahí es donde un poquito yo creo que no es la información, Es engañoso, Javier? no es completa. Sí, sí, sí. ¿Sí? Hay falta información. Exactamente. No te digo que es mentira, ¿sí? Pero no es completa. Y ahí es donde entramos en una cuestión de cada uno lo interpreta o lo toma de acuerdo a dónde, o como lo vea o como lo quiera ver, ¿verdad? ¿Por qué menciono también esto? Porque es incompleta, porque realmente si venís a Paraguay, generás una renta en Paraguay, en territorio paraguayo, tenés que tener en cuenta que va a estar alcanzado por algún impuesto, ¿sí? Importante también mencionar que nuestro sistema es de fuente, ¿sí? Todo lo que se genera dentro del territorio nacional y todo lo que se aprovecha dentro del territorio nacional, no tenemos el sistema de renta mundial, Ujú. ¿sí? Que es un poco un concepto distinto que no importa en qué lugar, en qué parte lo generes, siempre va a estar grabado en el lugar donde vos residas, ¿verdad? Acá es todo lo que se genere dentro del territorio nacional y todo lo que se aproveche dentro del territorio nacional es lo que va a estar alcanzado por un impuesto local. También muchas veces ahí hay un inconveniente con el entendimiento, la comprensión de las exoneraciones. Hay mucha gente que viene a Paraguay, tiene una residencia aquí y presta servicios de forma digital al exterior, ¿sí? A través de una Ujú. videoconferencia o Un programador, eventualmente, por ejemplo, ¿no? exactamente, claro. Entonces ahí realmente hay que tener en cuenta que de igual manera si la persona está prestando desde aquí el servicio para alguien del exterior, el lugar donde se generó la renta sigue siendo Paraguay, ¿sí? Entonces, esa renta o ese ingreso que generó va a estar grabado tanto por el IVA como por el IRP en el caso de una persona física. Es distinto en el caso de que una persona vaya físicamente Ujú. al exterior a prestar un servicio, una conferencia o esa misma programación para una empresa del exterior, ¿sí? En ese caso, el servicio se generó y se aprovechó fuera del territorio nacional. Ujú. En ese caso no está alcanzado por impuestos. Entonces es ahí
donde se tiene que hacer esa aclaración y esa diferenciación realmente. Sí, porque cuando se dice del 0%, ¿no? No paguéis impuestos en Paraguay, se está pensando en que uno tiene una actividad empresarial fuera del país. Tengo una empresa en Estados Unidos, en España o en Turquía, me da igual, o en la Claro, Luna. Y que eso genera un dividendo y que ese dividendo sí que es cierto que está exento. claro, Ahora es lo que tú estás comentando. Si exactamente. usted es trabajador desde Paraguay para esa sociedad que está en el extranjero, entonces ahí la cosa cambia. Exactamente. El caso que mencionaste es cierto, ¿verdad? Si yo estoy generando, por ejemplo, en Estados Unidos, una LLC genera unos ingresos propios, ¿sí? Debería de liquidar los impuestos en la LLC. Dependiendo del rango eventualmente de ingresos que tenga, ¿verdad? También hay porciones que están alcanzadas no por impuestos en Estados Unidos, ¿verdad? Pero esos fondos que se generan en el exterior y vienen o yo los traigo después para Paraguay para mi uso, no están alcanzados por ningún impuesto aquí. ¿Sí? Son ingresos no alcanzados. ¿Por qué? Porque no se generaron dentro del territorio nacional y tampoco en su momento se aprovechó o el que adquirió el servicio no lo aprovechó en Paraguay, ¿verdad? Entonces esos ingresos sí vienen a Paraguay como, como ingresos ya no alcanzados. Ahora, es importante, ¿verdad? También tener en cuenta, el no pagar impuestos es no pagar sobre algo que yo ingresé, ¿verdad? Pero de por sí, si el consumo se hace aquí adentro de esos fondos, estás pagando un impuesto también indirectamente del IVA, ¿verdad? El IVA al final recae sobre el consumidor final y yo de esa forma me convierto en un consumidor final. ¿Por qué? Porque las compras que yo hice eventualmente con ese dinero no lo puedo utilizar para deducir de un ingreso que yo generé localmente, ¿verdad? Entonces, de alguna forma seguís o terminás contribuyendo a un impuesto, ¿verdad? En el caso del IVA, en todo lo que compras, está incluido el IVA, tenés que tener en cuenta que esos gastos no lo podés utilizar para deducir de tus ingresos personales con fuente paraguaya, ¿verdad? Porque ahí sí es donde entras ya en una cuestión de incoherencia y también un posible, en el caso de un control eventualmente por parte del fisco, te podrían objetar que estás utilizando o deduciendo gastos que no corresponden, ¿verdad? Sí, porque hay muchas personas que me consta que, bueno, pues un poco amparándose en que quién va a controlar esto, ¿no? Pues, y que estamos en Paraguay, que es un país Claro, en desarrollo, ¿no? Que tiene retos quizás más importantes que ver ciertas cosas. Pero aquí vamos un poco a la buena voluntad de las personas de hacer las claro, cosas bien, claro. ¿no? Porque antes o después puede ser que haya un control, una inspección, puede ser que no, pero hay que hacerlo bien. Sí, hay importante en ese punto, Jacinto, eh, acá los impuestos o el hecho de que el fisco te pueda reclamar una obligación, lo puede hacer hasta en 5 años, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tenemos casos en los que estamos recibiendo notificaciones de inconsistencias del año 2020, Ujú. estando en el 2025. ¿Por qué? Porque este es el último año en el que el fisco eventualmente puede reclamar eso. Las inconsistencias pueden surgir al día siguiente, dentro de un mes, dentro de un año o dentro de 5 años, en base a Ujú. los cruces que realiza el fisco. Ahora, hoy el día el fisco lo que está haciendo bastante es una automatización e implementando herramientas como para que en poco tiempo, y es algo que ya se está dando, ellos puedan tener esos controles cruzados, ¿verdad? También con el tema de implementación de facturación electrónica, de a poco eso se va a ir, o sea, se va a ir cerrando el círculo como para que los controles sean mucho más inmediatos, mucho más acertados también, ¿verdad? Entonces hoy el fisco tiene un montón de información. El uso que le dé el día de mañana, vamos a ver cómo viene, ¿verdad? Entonces, en un caso práctico, ¿vale? Un ejemplo podría ser un residente extranjero o paraguayo, nos da igual realmente, ¿no? Porque esto estamos hablando de que lo puede decir. eh, a veces escucho a alguien decir, no, es que los extranjeros tienen empresas en el exterior. No, pues tenga usted una empresa en el exterior, ¿no? Es decir, que esto cualquiera puede tenerla, ¿no? Pero bueno, imaginamos, se genera un dinero, ¿vale? En esa empresa que tenemos vamos a poner el caso de España, ¿vale? En España, viene a Paraguay, ¿vale? Y entonces, ese dinero que no tributa, ¿vale? Que no tributa aquí, porque ya te tributó allá, ¿vale? Ya tributó allá. eh, si compramos con eso un departamento o un auto,
un coche, no podemos pretender después presentar la factura de esa compra para desgravar impuestos porque usted está utilizando un fondo que no ha tributado aquí, que no se ha originado en el país, Claro, ¿verdad? es exactamente así. Así funciona. Bien, bueno, pues esto es interesante y tú que estás viendo esto, si quieres, dale luego para atrás cuando acabe este capítulo y vuélvelo a escuchar porque es cierto que estamos viendo como en redes se vende mucho eso, ¿no? No, el 0% de impuestos, que luego realmente es un recurso de marketing de Claro, mal marketing para querer vender un servicio de expatriación, bueno, nosotros también lo hacemos, de ayudar a las personas a que vengan a vivir a Paraguay, pero bueno, esto no llegamos a ese punto, ¿no? Y estoy pensando, Javier, cuando viene la gente también se encuentra con alguna serie de ahí de términos que están todos muy conectados entre sí, pero que confunden con facilidad. Vamos a hablar de ello. Mira, bueno, por un lado tenemos el RUC, ujú, ¿vale? Que esto sí, es lo que casi todo el mundo se sabe, que es el Registro Único de Contribuyente. así mismo. Pero luego entramos y vemos que la gente te dice, oye, Jacinto, ¿y qué es el IPS? ¿Tengo que pagar IPS o no tengo que pagar IPS? ¿Eso cómo es? Ok, bueno, el IPS es el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Es el ente público encargado de administrar todo lo relacionado a la salud Ujú. y a la jubilación de dependientes, de empleados dependientes, ¿verdad? Porque todo empleado dependiente está obligado a estar inscripto en el Instituto de Previsión Social. O sea, no es que yo lo puedo elegir, no es una opción, no es opcional, es obligatorio. El, Es obligatorio para los empleados dependientes. claro, exactamente, así mismo. Y para el empleado, o sea, para el empleado asegurarse y para el empleador ofrecerte el seguro, Pero ¿verdad? sin embargo, Asegurarte. uno puede tener RUC, Javier, y Ujú. no tener IPS. Es decir, yo decido ser prestador de servicios, pero decido no Como, tener IPS. claro, como un independiente, Como sí, independiente. así mismo. Claro, lo que hay que tener en cuenta siempre, siempre ahí, y se malutiliza muchas veces aquí en Paraguay, es traerle a una persona, decir que es un independiente, Mm, pero le estás haciendo cumplir horario, ¿sí? Está dependiendo de directrices y tiene todas las características de un empleado dependiente, ¿sí? Un independiente podría ser el caso tuyo, donde tenés tus emprendimientos, tenés tu negocio de lo relacionado a todo lo que es la parte de marketing, ¿verdad? Vos sos un independiente porque no dependés de una sola persona. Vos tenés varios clientes, tenés una cartera de clientes ujú. y tenés un tiempo de inversión destinado a cada cliente. En este caso no, ¿verdad? En este caso, la figura de independiente dependiente que le ponen está sentado 8 horas en un escritorio cumpliendo una sola función. Pero se documenta con una factura que hacen ahí, se ahorran eventualmente el aporte patronal. El empleado ve que no se le descuenta eventualmente el 9%, al contrario tiene un 10% más de IVA sobre su servicio. Entonces como que de cierta forma hay una ventaja financiera, pero eso Ujú. es temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana esa persona no tiene una jubilación, no tiene el seguro médico que te ofrece el Estado, ¿verdad? Que dentro de todo es una de las que tiene las mejores coberturas, ¿verdad? No hablamos ya de lo que hay detrás de repente, pero sí es básicamente eso lo que te ofrece, ¿verdad? Y tampoco hay que tener en cuenta también Ujú. que el hecho de ingresarle a una persona de forma independiente, pero dependiente, dependiendo de un solo empleador, el día de mañana que este empleado te pueda hacer una denuncia, eventualmente ante el Ministerio de Trabajo, donde tenés todas las de perder. Si él puede demostrar eventualmente que estuvo cumpliendo horarios, si tiene testigos, ¿verdad? Él Ujú. puede ganar una demanda eventualmente, el IPS te puede reclamar los aportes que no se realizaron y de ahí conlleva todo un poco también una suerte de desorden en la forma de manejar las cosas si es que se opta a hacer por esa forma, ¿verdad? Ujú. Bien, esto es el IPS, vale, Ujú. queda claro, ¿no? Y esto que tú comentas en España también existe, lo llaman falso autónomo, ¿no? Que es cuando yo tengo aquí Exacto. personas que ocurre esto. Y luego tenemos otros términos que también se prestan atención. Por ejemplo, se habla mucho de la SET. Ujú. Y los extranjeros escuchan hablar a sus contadores de la SET. Claro, ¿Y la SET qué es? También es el gobierno, pero ¿esta gente qué hace? claro. Lo que pasa es que la SED es una denominación, una vieja, ¿sí? Desde Ah, que tuvimos el cambio de gobierno, hace 2 años aproximadamente, hubo un cambio importante también en lo ujú, relacionado a la parte del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se fusionó sí. con la dirección de aduanas
y se convierte en la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios, ¿verdad? Que eso es la La DNIT. DNIT, exactamente, Ujú, donde desaparece la SET, prácticamente. La SET era la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, al ir la subsecretaría con la Dirección de Aduanas, se convierte en la Dirección ujú, Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Qué pasa con eso? Hay una mayor eficiencia también de administración de recursos. Son los dos mayores entes recaudadores del país, aduana y impuestos, ¿verdad? Tributación. Entonces, como que también se fue quitando un poco eso de los famosos cupos políticos, ¿verdad? Lo que también le va dando a mucha mayor credibilidad a, a la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios. Ahora tenemos también hoy un director que ya venía ejerciendo la función dentro de la Subsecretaría de Tributación. Entonces eh, hay una congruencia realmente en lo que se está persiguiendo, ¿verdad? Y en lo que se está cuidando también, ¿verdad? Paraguay tiene puntos claves, ¿verdad? A favor en la administración, en el manejo, eventualmente, eh, uno, estos impuestos y otro, la parte de la inflación, que te has dado ujú, cuenta también, una inflación ujú. bastante controlada dentro de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el Banco Central también están atacando bastante bien los temas. Hay gente muy, muy bien preparada, Ujú. ¿sí? En ambas instituciones. Entonces eso es lo que un poquito, dentro de todo lo que puede ocurrir en Paraguay, es lo que le da cierta estabilidad a todo, ¿verdad? Bueno, eso es un poco lo que me decías de la SED. La SED como tal No pasa a ser la existe. Dirección Nacional de Impuestos Tributarios, quien se encarga de administrar todo lo relacionado justamente a lo que estamos charlando: recaudación de IVA, recaudación de IRP, recaudación de IRE, ¿verdad? Y además de otros impuestos internos eventualmente que Ujú. puedan haber. Y con esto hay que llevarse bien, Javier, ¿no? No, Hay que ser cumplidores, hay que hacer las cosas bien, ¿no? claro, acá es sencillo, ¿verdad? Trabajas bien, te manejas bien, ¿sí? Ujú. No tenés nada por qué preocuparte, sinceramente, ¿verdad? Y alguien Yo, me dijo, en Javier, mi una experiencia. vez, alguien me dijo, Javier, una vez, que además, si en algún momento hay alguna contrariedad, eh, la administración paraguaya y quizás el carácter que tenemos en Paraguay, la dimensión, el tamaño, ¿no?, que tienen las cosas, hace que sea posible hablar con alguien, cosa que en otros países es imposible. Pero aquí o se remite siempre a una página web o a un sistema Es así. automatizado, pero aquí sí que existe la posibilidad, si nos movemos Sí, bien y tenemos los asesores adecuados, para, oye, vamos a exponer este caso porque también pasa eso, ¿verdad, Javier? Que estamos en un país que, como está en crecimiento y está en construcción, me gusta decir a mí y pensar a veces, hay cosas que van evolucionando y que a veces hay cosas que no son ni blanco ni negro, ¿no? claro, Que hay que claro. hablar sobre ello. Es así mismo, así mismo. Hay bastante acceso realmente, y no solamente como llamarlo de una forma por contactos, ¿verdad? Sino que realmente, eh, si vas por las vías correctas, hay forma de llegar, ¿verdad? Es más, la administración tributaria pone a disposición una página web para consultas que son prácticamente consultas en línea. No tardan más de 24 o 48 horas en darte un retorno sobre consultas que no son tan complejas y no Ujú. implican un análisis mucho más profundo. Ahí sí ya hay un sistema distinto de ingreso de consultas vinculantes o no vinculantes eventualmente sobre temas ya más particulares, ¿verdad? O complejos. Pero sobre temas cotidianos, normales, hay un retorno muy rápido por parte del fisco, ¿verdad? Todo esto realmente fue cobrando mayor fuerza o fue madurando bastante con la pandemia, Ujú. donde nos vimos obligados, ¿verdad?, a estar encerrados, a ver la forma de reinventarnos muchos. Y de ahí fue que surgió todos estos temas, no por llamadas telefónicas, sino se empezaron a usar más las plataformas eh, como para poder tener contacto con ellos. Entonces eso fue mejorando bastante y eso se mantiene hasta hoy. No fue que algo que desapareció después de haber vuelto a normalidad, ¿verdad? Sino que fue algo que se mantuvo y se sigue manteniendo hasta ahora y se fue mejorando bastante, ¿verdad? Ujú. Acá también juegan un rol y un papel muy importante todas las asociaciones Ujú. que eventualmente podrían verse afectadas por algún u otro impuesto o algún otro tratamiento que se esté dando eventualmente, ¿verdad? En el caso nuestro, todo lo que es la parte del Consejo de Contadores, el Colegio de Contadores,
cumple un rol muy importante porque tienen activa participación, tienen representantes que están también en las mesas de diálogo, eventualmente cuando se va a tomar alguna decisión o cuando se va a analizar algún cambio. Entonces, todo eso hace también de que no solamente se tenga la visión de un lado o solamente del lado del Estado, sino que también se tenga del otro lado toda la visión, ¿verdad? Lo mismo pasa con la Unión Industrial, ¿verdad? Con Sí, la sí. Asociación Rural del Paraguay. Entonces, realmente las cámaras, las asociaciones tienen un peso y tienen una participación realmente activa. En el momento se tiene que tocar, determinar algo. No, es interesante y muy propio esto del Paraguay. Antes hemos mencionado el RUC, algo que los extranjeros pues quieren tener para ser residentes fiscales en Paraguay, para poder crear un negocio, para poder pues seguir aquí con su actividad económica y empresarial. Ahora, es importante, y me gustaría hablarlo contigo, Javier, que hacer el RUC no es que me doy de alta y me voy, sino que si uno tiene un RUC, debe esto de mantenerlo activo y tiene unas obligaciones, aunque no tengan movimientos económicos. Así mismo, es correcto, es correcto. El RUC, como indicamos hace rato, el registro único contribuyente, es tu identidad tributaria, ¿sí? Ante la DNIT, ¿verdad? Para obtener el RUC, lo primero que tenés que tener es una cédula paraguaya, ¿verdad? Esa cédula paraguaya es primero temporal, por 2 años, y después te dan una permanente, en el caso de que quieras renovar, creo que te dan por 10 años en ese sentido, ¿verdad? Sí o sí, necesario contar con la cédula paraguaya. Con esa documentación se puede dar de alta en el RUC y en el momento de darse de alta en el RUC se define qué tipo de negocio o qué tipo de actividad va a prestar, ¿verdad? En base a eso, lo que se le define son las obligaciones. De por sí, la primera obligación que te incluyen, y básicamente es la única obligación que te incluyen, es el IVA, porque lo más probable es que te inscribas como un profesional. Entonces tenés la obligación mensual de presentar tus declaraciones por de IVA. Pero esto es lo importante, que aunque no estés haciendo nada, aunque no vendas nada, tu contador o contadora tiene que presentar eso. Así mismo. Si no tuviste ningún tipo de movimiento dentro de tu profesión o el servicio que estás prestando, ni de compras ni de ventas, entonces se presenta un formulario sin movimiento. Pero se tiene que presentar. Porque si no es cuando empezamos a tener problemas y acumular ahí algo que la gente no le da importancia, pero... Claro, ahí lo que se va generando pero se va generando, sí, claro. Tenés una falta de presentación que después eso recae en una multa. ¿Sí? Una multa por contravención, que son 50.000 guaraníes mensuales, ¿verdad? Creo que hablamos de menos de 10 euros. Creo que hablamos de... Sí, a ver, a nivel cuantía es poco, pero yo creo que tiene otra importancia y es que, y sobre todo pensando en los amigos y amigas extranjeros que quieren venir a Paraguay, es que no está bien que en tu expediente aparezca eso, y sobre todo cuando estamos en una residencia temporal que en el futuro queremos que sea permanente. Es decir, si alguien da por revisar, oye, esta persona estos 2 años aquí, ¿cómo se ha portado? Y aparece ahí una lista de sanciones administrativas, creo que no va a ser bueno. Esto yo creo que es igual en toda parte del mundo, ¿verdad? Sí, seguro. O sea, cumplir con las obligaciones es algo necesario, es algo obligatorio, ¿sí? No es algo que se pone a elección, eso es definitivo, ¿verdad? Más allá de lo pecuniario, ¿verdad? Está así el tema de responsabilidad y eventualmente una cuestión podría decirse también de imagen más que nada, ¿verdad? Lo que sí, independientemente de que tenga o no operaciones, pero haya dado de alta el RUC, ¿verdad? Corresponde que realices y que cumpla con todas las obligaciones de igual manera, tanto mensuales y anuales en el caso que también habilitadas, ¿verdad? Pero es correcto. Y Javier, desde tu experiencia personal y desde el gran estudio que sois en Daniel Iceche y Asociados, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los extranjeros que quieren empezar una actividad aquí? Y en términos fiscales, ¿dónde veis vosotros que la gente no está haciendo bien las cosas o que está demasiado confundido o que comete algún error así antes de haber llegado a vosotros? Yo creo que un poquito es el desconocimiento muchas veces y someterse al asesoramiento de gente que no necesariamente está preparado, no tiene la vocación de servicio a la profesión, ¿verdad? Uno de los puntos que tocamos
antes, ¿verdad? Que justamente el venir y pensar que venís con impuesto cero, sin interiorizarte realmente de cómo opera todo eso y cómo poder acogerte eventualmente a eso, es ahí donde empieza ya el problema, ¿verdad? Si no tenés un asesoramiento correcto y realmente no conoces de la normativa, cualquiera puede mal asesorarte. Y vos, dentro de la confianza, eventualmente puedes caer en eso, ¿verdad? Eh, Como te decía, más que nada, para lo que nosotros digamos era un asesoramiento incorrecto dentro de lo que llegamos a ver, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? O sea, mucha gente viene afuera y dice, no, viene con un profesional, entonces yo espero y entiendo que sabe que yo no sé nada, ¿verdad? Y que me va a guiar. Y a veces es así, a veces no, y muchas veces ocurre también por desconocimiento. ¿Sí? Hablamos también al principio de todo lo que vemos en redes sociales. Hoy Ujú. si vos empezás a mirar Instagram, encontrás un montón de gente que se dedica a hacer liquidaciones de impuestos, ¿verdad? Muchos, o sea, pueden que sean buenos, muchos pueden que no, o muchos pueden que tengan un conocimiento limitado también, ¿verdad? Entonces, de por ahí empieza todo, ¿verdad? El mal asesoramiento. Para nosotros eso fue lo que más resultó en que mucha gente se vaya con nosotros también, ¿verdad? Ya viene de un problema, ¿verdad? Y van con nosotros, claro, con nosotros ya van no, no con la misma confianza con la que iban con los otros, ya nos tienen un poco más ya encasillados y con el tiempo se va ganando también eso, ¿verdad? Sí. O sea, es un poco lo que nosotros hacemos en A Red mí Estudio, ¿verdad? lo que me da temor o me llama la atención y que me da, bueno, un poco de reparo, de respeto, es cuando en Internet veo a muchos presuntos expertos en fiscalidad internacional. Así mismo. Entonces asesoran de igual manera al que quiere venir a Paraguay que al que quiere ir pues a Chipre, que es su destino, que se hace mucho, a República Dominicana o a Panamá, Ujú. pero realmente hay que estar aquí y hay que tener en cuenta que la gente ya viene con un historial tributario, ya viene con una historia. Y en ese sentido lo que me gusta de vuestra firma es que estáis en una gran alianza internacional donde Así tenéis mismo. partners en todo el mundo que permiten aclarar esto, porque vamos a ver, yo le digo a mis clientes, no he conocido nunca a un experto absoluto en fiscalidad española y al mismo tiempo experto absoluto en fiscalidad paraguaya. Y más cuando hablamos de que hay que estar aquí porque hay matices, hay cosas que a 10.000 kilómetros, si no Es estás así aquí, mismo. no vas a saber. Es así mismo. Es así mismo. No, o sea, la complejidad de todo esto es grande. ¿Sí? No es algo, o sea, tratar con una persona no es lo mismo que tratar con otra persona. Es como que hay que armar su árbol genealógico, ¿verdad? Como para poder ir definiendo un poquito cómo afrontar o cómo asesorarle de repente. Porque no solamente hay que mirar también cómo le impactan las cosas aquí, hay que ver también si sigue arraigado a su país de origen de alguna manera o fiscalmente o de otra forma, cómo le impacta eventualmente y cómo tiene que estar preparado en el caso de que allá le estén haciendo algún requerimiento de cosas que está haciendo acá, ¿verdad? Realmente es muy importante no solamente enfocarse en lo que es su situación local, sino que también ver un poquito que viene de atrás y ver cómo para poder definir en qué le puede impactar eventualmente lo que está haciendo hoy aquí. Ujú. Sí, porque ese es el asunto. Es decir, hablamos de que la fiscalía paraguaya es sencilla de entender, Así mismo. pero luego hay que hacerlo bien. Claro, claro, no. Es que una cosa no quita la otra. Claro, realmente nosotros venimos de un proceso, al menos de que yo estoy en esto, es la tercera, es el segundo cambio en normativa. Ahora yo ya arranqué con la normativa del 91, el siguiente cambio en la parte fiscal fue en el 2004, si mal no recuerdo, y ahora en el 2020 fue la última Ujú. actualización tributaria, que justamente la normativa se llama de simplificación tributaria, ¿verdad? Porque antes teníamos más de un impuesto a las ganancias, teníamos el IMAGRO o el IRAGRO, ¿verdad? Que era lo relacionado al Ujú. agro, y el, lo que era el IRE, o sea, lo que es el IRE hoy, lo que era el impuesto anterior, el impuesto al IRASIS, ¿verdad? Eso también se cambió, se unificó todo a un solo impuesto que es el IRE hoy, entonces se fue simplificando todo. Tenemos dos tasas diferenciadas, o sea, una tasa general, una tasa diferenciada de IVA. Los procesos de liquidación son muy sencillos. También para la liquidación de impuestos a la renta anual están bien establecidas las reglas.
hay alguna que otra particularidad eventualmente de manejo, interpretación que puedan haber, ¿verdad? Pero ahí por eso siempre decimos que es muy recomendable que siempre haya un acompañamiento externo, un acompañamiento de un profesional para poder evitar cualquier tipo de situación, ¿verdad? Realmente tenemos un sistema muy sencillo, ¿verdad? Tenemos casos donde vienen brasileros, eventualmente dice que son... es complicado, ¿verdad? Porque hoy te acostás, mañana te levantás con impuestos nuevos, ¿verdad? Y encima ahí tenés estados, cada estado maneja un impuesto, entonces es algo muy complicado, Sí, demasiado complejo. y en el caso de España, que hay muchas personas que nos están viendo desde España, mi país de origen, lo mismo ocurre. Tenemos 17 comunidades autónomas y cada comunidad autónoma, que es como un microestado, Claro. tiene la capacidad de ciertos impuestos, puede ser de una manera o de otra, y pasa una cosa curiosa, y es que entonces hay muchas personas que deciden montar una empresa en a lo mejor una región, una comunidad que no es la suya propia, porque es más beneficiosa, y entonces Claro. unos se quejan de lo que pasa en otros, ¿no? Pasa un poco como aquí en Paraguay con las habilitaciones de los autos, ¿no? Claro. Que Así muchos mismo. se van a una municipalidad donde es más barato, aunque no sea donde yo vivo, ¿no? Es así mismo, así mismo. Es así, ¿verdad? Por suerte en esta parte de lo que es impuestos, como IVA, IRE, ¿verdad? Tenemos algo bien definido a nivel Paraguay, ¿verdad? A nivel local. Y teniendo en cuenta de que hubo un gran cambio, un gran ajuste, o pasaron cosas en el 91, ¿no? Decías, o los 90. Luego en 2020, ¿tú crees que pronto veremos más cambios o no? Porque sí que es cierto que los cambios en Paraguay, afortunadamente, son predecibles. Es decir, no pasa esto de que, como dicen los brasileros, ¿no? De que se acuestan con una cosa y se levantan con otra, sino que aquí, y es una cosa que agradecen los inversionistas y la gente que crea empresas, es que es predecible. ¿Tú crees que se pueden avecinar cambios? Mira, realmente del cambio del 91 al 2004 tenemos prácticamente, ¿cuánto? 12, 13 años más o menos. Del 2004 ahora al 2020 tenemos prácticamente 16 años en que hubo un cambio nuevamente en normativa. Lo bueno es que los cambios siempre son realmente para bien, ¿verdad? Bien. Para bien en todo sentido, para bien del Paraguay y para bien también de todo lo que estamos para ser los contribuyentes, ¿verdad? El gobierno actual tomó y tiene el compromiso de no realizar ningún tipo de nuevo impuesto, creación de nuevo impuesto o ajustes eventualmente representativos. Eso no quiere decir que mañana pueda ocurrir algo, pero punto importante que mencionaste, acá no hay algo de la noche a la mañana, realmente son temas que se van, se discuten, como te mencioné hace rato, se le da participación a todos los gremios, se ve el impacto que puede llegar a tener, porque hacer un cambio que para un sector puede ser positivo, puede impactar negativamente en otro sector o puede eventualmente hacer que otro sector también esté solicitando algo a favor, ¿verdad? Entonces, todos esos temas son bien tratados antes de ponerlos eventualmente en funcionamiento. Eso es algo que funciona así ya hace bastante tiempo. Hoy tenemos una estabilidad en el lado de quiénes son las personas que están involucradas en todo esto, en manejar esto. Y son gente muy técnica, gente muy capaz, gente que tiene el reconocimiento de otros países, ¿verdad? Sobre su gestión. Entonces hay cosas que sí quizás se vayan haciendo aquí que sean mejorar más que nada, mejorar controles, mejorar eventualmente la organización de la administración en sí, pero que tenga un impacto positivo, pero un impacto necesariamente en impuestos, ¿verdad? Tenemos este gobierno que está todavía como para 2 o 3 años más, ¿verdad? A mí me emocionó escuchar al ministro de Economía pues al poco de iniciar la legislatura. Me emocionó, obviamente, hay que interpretar esta emoción, diciendo que el objetivo del gobierno, y sé que ahora va a haber muchos comentarios en este capítulo abajo, y por favor, si no te has suscrito todavía, suscríbete, haz me gusta, comparte, ese tipo de cosas que son buenas para que el contenido vaya más y que tú sigas viéndolo. Pero sé que va a haber también comentarios que son geniales, pero va a haber comentarios que van a decir: Jacinto, eres un urrero, o Jacinto, eres de aquello, del otro. Pero tengo que decir que yo escuchar a un ministro de Economía decir que nuestra función no es subir los impuestos, sino administrar mejor lo que estamos recibiendo, pues para un empresario eso da ganas. Es decir, Claro, eso anima. Exacto. Yo creo que es una deuda pendiente de varios gobiernos, ¿verdad?
el mejorar la administración de los recursos. Pero es algo que yo creo que se va viendo, se va sintiendo. Ujú. eh, También se refleja en la recaudación, que es un poco también lo que siempre dice el director, ¿verdad? Y las noticias que salen. eh, con menor carga impositiva hay mayor recaudación. Eso quiere decir también que hay sectores que se están formalizando, ¿sí? O sea, les conviene mucho más ponerse en regla y hacer correctamente las cosas que hacer de forma incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? Ujú. Porque al final lo barato te sale caro. Esto Sí. aplica también acá, ¿verdad? Entonces es como que de cierta forma va también creando eso, y una vez que realmente eso, o sea, donde la gente se dé cuenta que esto genera mayor beneficio, culturalmente seguramente van a tener que ir cambiando algunas cosas, ¿verdad? Eh, Volviendo a lo que mencionabas, yo creo que, ¿verdad? O sea, teniendo los antecedentes de que las modificaciones fueron cada cierta cantidad de años, yo creo que en 10 años más quizás no esté proyectado todavía algún cambio Ujú. representativo eventualmente lo que sea la normativa, ¿verdad? Y más todavía que Paraguay hoy está eh, en una etapa de captación de inversiones. Sí hay requerimientos seguramente del exterior, ¿verdad? Tuvimos justamente lo de la ley de simplificación. Eso sí fue algo maratónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían exigencias por parte de la certificadora, por parte de, o sea, nosotros necesitábamos salir de la lista en la que nos encontramos y pasar a una lista blanca eventualmente. Paraguay hoy tiene certificaciones ya para grado de inversión. eh, entonces está, uno, mantener eso, y otro también mejorar, ¿verdad? Son temas que seguramente van decantando también de a poco, y cómo se va a ir dando el futuro, ¿verdad? Pero acá no hay nada muy improvisado, Ujú. ¿verdad? Eso sí es algo seguro, porque improvisar algo para nosotros puede llegar a ser nos puede dar un golpe muy fuerte, ¿verdad? Ujú. Para para lo que muchas veces no estamos luego acostumbrados, vamos a decirle, en ese sentido, por lo que se viene ya manejando y arrastrando desde hace tiempo. Ujú. Pero un poquito de eso. Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo porque también es cierto que muchos de los esfuerzos que se hacen están muy orientados a la formalización del emprendedor, Exacto. que esa persona que tiene que vende asaditos, que formalice, que no le va a costar nada, simplemente pues que el IVA repercutido en sus ventas. Pero bueno, claro, aunque es poco, pues hay personas que obviamente prefieren eso, pero creo que hay un reto ahí importante porque es muy accesible. Yo le digo a las personas que ser independiente en Europa o en España tiene un costo muy alto, ¿no? Tiene un costo muy alto porque no se puede decir no pago mi IPS, el IPS de España, que la Seguridad Social está Claro. uno obligado a hacerlo, y levantar la persiana de tu negocio sin saber si vas a vender o no, pues ya te cuesta unos 300 euros al mes, una cosa así, que es un dinero importante. Claro. Pero aquí estamos hablando de que lo que hay que hacer es según uno vende, tiene que ir declarando, con lo cual no empezamos en negativo hoy al día. Claro, lo que pasa es que ahí de repente todo eso tiene un impacto también en otros sentidos, ¿verdad? Acceder a Ujú. un crédito, por ejemplo, si no puedes demostrar ingresos, no vas a poder acceder a un crédito, ¿verdad? Todas las instituciones bancarias, financieras, las cooperativas mismas, hoy también están exigiendo cierta formalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren asegurarse también de lo que te están dando, lo van a recuperar, ¿verdad? La única forma es teniendo documentación. Ujú. Ya no es que digo, sí, yo hago esto y hacer como una declaración jurada a vos, ¿verdad? No, te piden documentación, y si no puedes demostrar, es como que te va también limitando a ese acceso, no puedes crecer, no puedes mejorar, ¿verdad? Entonces como que todo el círculo va un poco exigiéndote que te formalices de esa forma, ¿verdad? Eh, eh, Porque, o si no, es como que siempre queda abierto y hay una salida, ¿verdad? O sea, se hace bien, 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 bien paz y acá termina, y por ahí sigue habiendo pérdida, ¿verdad? O filtraciones. Lo ideal, ¿verdad? Es que realmente se pueda entender cuál es la finalidad de todo esto. Muchas veces no es solamente recaudar, no es ser no es ser fiscalista, ¿verdad? Porque muchas veces Ujú. te dice eso la gente, no. Realmente es algo que a vos, de cierta forma, después te va a dar también un beneficio, ¿verdad? Y tenemos que,
yo creo que podemos exigir lo que damos, ¿verdad? Ujú. Porque si no estamos dando nada, ¿qué podemos exigir, verdad? También es cierto. Y también me gustaría hacer un paréntesis que cuando hablamos de gestión de impuestos hay que hacer pues una diferenciación, porque además es una cosa que este 2025 está siendo muy de actualidad, que es el uso que también hacen las municipalidades, que eso es otro capítulo aparte del que no nos vamos a meter, Así, donde se está hablando si las municipales hacen bien o no su trabajo claro, claro. en la gestión de todo esto. Javier, para terminar, es algo que pregunto a todas las personas que nos visitan y que me gustaría tener tu visión de forma personal, y es a todas las personas que quieren conocer Paraguay, que están llegando a Paraguay, que quieren sumergirse en nuestra cultura paraguaya, ¿qué lugar tú recomiendas por su belleza, por su historia, por su cultura, porque tú tengas un recuerdo especial de él? ¿A dónde los mandamos? Bueno, realmente hoy un foco, un crecimiento grande es Encarnación, ¿verdad? Encarnación yo había ido hace un tiempo atrás, cuando todavía no es lo que es hoy, ¿verdad? No había ninguna proyección tampoco eventualmente del crecimiento que tiene hoy, ¿verdad? Realmente me gusta bastante, ¿verdad? Y creo que es un muy buen lugar para equilibrar trabajo y vida personal, Ujú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está teniendo un crecimiento muy ordenado, ujú, ¿sí? O sea, eh, la última vez que fui fue hace Semana Santa, hace 2 meses ujú, aproximadamente. Y realmente es muy, muy impresionante la forma en la que el lugar, la ciudad se está desarrollando. También tiene algo a favor, que es una frontera con Argentina, ujú. ¿verdad? Donde hay mucha afluencia eventualmente de argentinos al lugar. Como nosotros no tenemos mar, ¿verdad? Está el río Paraná, que es resultado prácticamente de la presa que se hizo para la represa de Yacyretá. Eso se formó todo playas, muchas zonas se inundó, entonces quedaron zonas como playas de río, agua dulce. Y es un lugar que está muy, muy bien hoy explotado y muy bien distribuido. Está teniendo un crecimiento bastante ordenado y toda la zona también hoy en día está teniendo ese mismo crecimiento, ¿verdad? O sea, ahí cerca está Carmel Paraná, Coronel Bogado, no tan lejos está toda la zona de plantaciones de eucalipto, ¿verdad? Que es una zona muy linda también Ujú. en la zona de Maciel, más o menos, que es camino a Encarnación por una de las rutas. Eh, es un poco salir de lo que tenemos aquí en la ciudad y ver Ujú. el Paraguay de otra forma, ¿verdad? Sin duda. Toda esa zona también tenemos, históricamente, es lugar donde se instalaron todas las reducciones jesuíticas Sí. que vinieron, ¿verdad?, en pos de defender a los guaraníes. Eh, entonces, de cierta forma, tiene bastante historia también Ujú, y tienen una cultura bastante arraigada, ¿verdad? ujú. Y es una zona que hoy, o Encarnación y alrededores, es prácticamente viven o se mantiene en base a lo que es ganadería, agricultura, todo lo que es Ujú. agro, lo que es nuestro, ¿verdad? Lo que es de Paraguay. Ajá. Sí, totalmente. Además, es una ciudad, es un lugar que también va a ver cómo llegan muchos nuevos residentes, porque creo que aproximadamente un 40% de las familias que ayudamos a venir a Paraguay eh, piensan en Encarnación como una ciudad donde ven ese equilibrio, ¿no?, que tú decías, Mm, laboral y de vida, donde el costo de vida también es así más mismo. ajustado que en capitales como Asunción, donde el ritmo también pues es otro. Y al mismo tiempo, pues tiene la infraestructura de ciudad, que eso obviamente es bueno. Javier, Así mismo. muchísimas gracias por habernos contado todo esto sobre fiscalidad en Paraguay para poder entenderlo mejor. Y pronto seguro que nos volvemos a ver con más temas. Ok, Jacinto, no hay por qué. Y estamos atentos a lo que necesiten. Gracias. Súper. Y Ok. ya sabes que, bueno, espero que te haya gustado este contenido, espero que le des ahí un me gusta ahí enorme y que te suscribas para verlo todo y que, oye, que también dejes tu comentario. Y no solamente puedes comentar esto, sino de qué otros temas te gustaría que hablásemos en este
podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.